Buenas tardes. Eh, Antes que nada quiero agradecer a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM por brindarnos el espacio virtual para reunirnos y también a la audiencia por su interés de compartir con nosotros el tema de hoy, las poshumanidades como forma de inclusión fenomenológica. Tema que será presentado por nuestra querida colega Amanda Pérez Morales y comentado por otra colega adorable, Marcela Uribe Pérez. Introduciré explícitamente con la breve biografía de cada una de las participantes. Amanda Pérez Morales, investigadora y escritora, candidata a doctora en Filosofía Contemporánea por la UAP, con estancia de investigación y apoyo docente en la Universidad Sorbonne, máster en Filosofía por la misma universidad y máster en Psicología Clínica y Terapia Gestal por la SNECA Business School de Madrid. Directora del Centro de Estudios Filosófico-Culturales y de su revista de filosofía Parálisis. Es profesora de la Universidad de Oriente, ha coordinado y colaborado en varios libros de filosofía, publicado artículos en revistas de investigación e impartido conferencias en múltiples países. Tiene la columna Pinky Filosofía en la revista Hypermedia Magazine y su último libro publicado es uno de los relatos llamado 10. Continuado con Marcela Uribe Pérez, doctorado en Filosofía Contemporánea en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, maestra en Filosofía por la misma universidad e historiadora por la Universidad de Antioquia, Colombia. Actualmente es miembro del Centro de Estudios Filosóficos Culturales, desempeñándose aquí también como editora y del grupo de investigación en Historia Cultural, Memoria y Patrimonio Culture. Sus líneas de trabajo se centran en el tema de la temporalidad y la espacialidad de la historia, el idealismo alemán, ontología y estética. Le doy la palabra a Amanda. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, primero que todo, agradecerle a todas las participantes, agradecerle a la red por la oportunidad, a Monse por ser muy encantadora y estar en comunicación conmigo directa antes de esto y organizar pues toda esa reunión, y también a Marcela porque pues, se va a ocupar de pues, hacer los comentarios, y pues nada, espero que les llame la atención, y bueno, muchísimas gracias. Y pues nada, para comenzar, creo que esto es un nombre que primero que todo, ahora que lo leo, suena bastante, no sé, rimbombante o algo así. Creo que más que nada fueron los nervios o la premura cuando teníamos que enviar pues la propuesta a la red. Pero bueno, técnicamente acá quiero, no sé si se comparte la pantalla, ¿sí? Sí. Sí, ok, súper, gracias. Y pues nada, en esta oportunidad quiero platicar con ustedes sobre una temática que a mí particularmente me interesa muchísimo, entre otras cosas porque creo que en una misma exposición voy a poder reunir, yo creo que dos de mis grandes intereses o de mis intereses fundamentales. El primero es poder abordar el trabajo de filósofas actuales dentro del área de las poshumanidades, y teniendo en cuenta que me interesa, o bueno, una de mis líneas de trabajo es el pensamiento de filósofas del siglo XX-XXI, pues esto fue una oportunidad maravillosa para poder compartir el trabajo de ellas. Y en un segundo momento, pues poderles platicar sobre pues un proyecto que de hecho tengo la oportunidad de realizar un poco en conjunto con dos de las filósofas que vamos a tratar ahorita, que está relacionada con un área muy específica de las poshumanidades, que es la posfenomenología. Pero bueno, entonces en esta oportunidad voy a intentar dividir la conferencia en dos puntos. La primera parte va a tratar de por qué razón el poshumanismo se puede pensar como una forma de inclusión fenomenológica, y eso lo voy a hacer retomando a estas tres autoras, filósofas,
que se dedican o han dedicado gran parte de su trabajo, para no decir todo, precisamente a pensar las poshumanidades. Y también un plus añadido podría decir me siento como bastante alegre a la hora de poder comentar y citar a otras filósofas mujeres, teniendo en cuenta que en general pues ya sabemos que pues no nos citan mucho en comparación con, pues, qué sé yo, con filósofos quizás de más renombre o filósofos hombres, valga la redundancia. Entonces creo que esto es una oportunidad para poder también en un futuro conocer y poder citar y poder divulgar pues el trabajo de otras filósofas, bueno, como todas acá que somos investigadoras o estamos dentro del área de las humanidades o de la filosofía. Y entonces, pues esta sería la primera parte, y la segunda parte ya sería específicamente comentarles solo un poquito de lo que estoy intentando pensar dentro de este tema. Entonces, bueno, aquí están más o menos los puntos que voy a abordar, y yo creo que antes que todo estaría interesante de manera muy general plantear qué cosa es el poshumanismo. O sea, el poshumanismo es una corriente de mediados del siglo XX y bueno, y ahora pues, del siglo XXI, la cual viene o surge de cierta forma a partir del legado que el postestructuralismo nos dejó. ¿Qué pasa con ello? Que en general, pues el postestructuralismo, en general, pues ya no está totalmente conforme con una idea clara y concisa, o por lo menos la idea que siempre hemos trabajado, de qué cosa significa ser humano. Entonces, de esa inquietud es que nace pues esta corriente filosófica que es el poshumanismo, que se divide en un montón de grupos, si al final quizás podríamos abordarlos particularmente, o sea, este es poshumanismo filosófico, el poshumanismo crítico, el nuevo materialismo, el transhumanismo, el poshumanismo sociológico, el antropológico, pero bueno, yo creo que tres características que podría decir de manera muy general de cómo el poshumanismo engloba todas estas mini corrientes es en primer lugar la deconstrucción de lo que significa ser humano. O sea, si pensamos en el concepto tradicional de qué cosa es ser humano, pues normalmente, y pensando incluso en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues solo están incluidos cierto y determinado grupo de seres humanos. O sea, están excluidos las mujeres, están excluidos los niños, los negros, los pobres, y si esto lo expandimos a nuestro imaginario actual, vemos que también hay muchísimas otras formas de vida o entes de vida que están totalmente eliminados o no tomados muy en cuenta, como por ejemplo podemos ser pues, los latinoamericanos o los indígenas. No somos parte del imaginario que normalmente interpretamos como ser humano, que casi siempre nos refiere a la idea de hombre occidental, heterosexual, pues con un prototipo muy determinado. Entonces, bueno, eso es lo primero que podríamos decir del poshumanismo, que intenta deconstruir la idea de ser humano. En segundo lugar, ya relacionado específicamente con el método fenomenológico, nos vamos a dar cuenta que, bueno, el método fenomenológico es una forma de explorar la conciencia, la percepción de la vida, y en este sentido está muy relacionada con esta primera parte. En nuestra propia percepción de la vida o en nuestras formas de querer explorar la conciencia, también hay ciertos y determinados fenómenos que se nos presentan de forma más clara o de forma más estructurada o de forma más concisa, y eso es producto también de un imaginario cultural, podríamos decir, que excluye a ciertos fenómenos o pone en segundo plano a ciertos fenómenos y privilegia otros. Entonces, en este sentido fenomenológico, lo que le interesa a las poshumanidades es que en el universo de percepción de lo que significa estar en el mundo, se incluyan también todas estas formas de humanidad. Entonces, la tercera característica bastante global del poshumanismo es la búsqueda de un equilibrio entre lo humano y lo no humano.
Normalmente, ¿en qué se entiende por no humano dentro de este ámbito filosófico? No vamos a hablar solamente, no sé, de los objetos, de la tecnología, sino también vamos a incluir a las minorías. O sea, no humano también somos nosotras. Nosotras no estamos dentro del imaginario de lo que es ser humano, o por lo menos, no sé, yo, Amanda, mujer, filósofa, latina, mestiza, pues no estoy dentro de ese imaginario, entonces me consideran, junto con otros fenómenos minoritarios, parte de lo que se interpreta como no humano. Incluida también va a estar pues la naturaleza, fenómenos naturales, los animales. Entonces, en general, lo que busca el poshumanismo es que se establezca un equilibrio entre lo humano y lo no humano a partir del respeto, ¿sí? Y no pensar que nosotros como hombres y mujeres o raza humana tenemos un privilegio en este mundo o de cierta manera ejercemos una hegemonía sobre todo que en algún momento se nos presenta de una forma bastante hasta mística. O sea, pues nosotros como raza somos los mejores, somos los más inteligentes y podemos utilizar, usar y avasallar todo lo demás. Entonces, esto es una crítica bastante constante dentro del poshumanismo, incluir a las no humanidades como parte de un globo, de un todo que está en constante relación y que debe confluir a partir del respeto hacia el otro, de la preocupación hacia el otro. Entonces, partiendo de estas tres ideas muy a grosso modo de lo que significa el poshumanismo, pues me gustaría comenzar abordar el pensamiento de estas tres filósofas que me llaman mucho la atención. Voy a empezar por Rosy Braidotti, que creo que es bastante conocida, luego con Francesca Ferrando y luego con Deborah Johnson. ¿Por qué particularmente me llamaron la atención estas tres? O sea, sabemos que dentro del pensamiento filosófico hay muchos exponentes femeninos que han marcado una pauta muy grande. Donna Haraway, María Lugones, Judith Butler, pero bueno, me parecía que estas autoras tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de leerlas y de conocerlas más. De hecho, hace poco acá mismo en la red hubo una ponencia sobre Donna Haraway. Entonces, bueno, por eso estas particularmente me llamaron la atención. Y también porque creo que cada una de ellas asume una postura muy determinada dentro del poshumanismo. En el caso de Rosy Braidotti vamos a ver qué es el poshumanismo crítico, en el caso de Francesca Ferrando va a ser el poshumanismo filosófico, y en el caso de Deborah Johnson va a venir del área de la postfenomenología. Entonces, bueno, en el caso de Rosy Braidotti, aquí más o menos quise como compartirles unas líneas fundamentales de lo que le interesa y lo que trabaja. Rosy Braidotti se considera una feminista de la diferencia sexual. A su vez, habla muchísimo o le interesa muchísimo pensar en nuevas formas de subjetividades a partir de un análisis de la contemporaneidad marcado por los cambios y la inestabilidad. O sea, ¿por qué ocurre eso? El siglo XX y el siglo XXI yo creo que han sido siglos de bastantes cambios y sobre todo de bastante inestabilidad. Eso trae consigo, o sea, naturales, sociales, todo nos ha pasado, sobre todo ahorita en estos últimos meses o estos últimos años. Entonces, bueno, ¿qué plantea en este sentido Braidotti? De que como estamos viviendo un nuevo momento que se ha reconfigurado a partir de esta relación entre pues, seres humanos, naturaleza, tecnología, pues también esto implica que hay que repensar pues las formas en las cuales vamos a percibir nuestra propia existencia. También pues tiene este concepto maravilloso que es el de feminismo nómade, que bueno, está relacionado con estas otras dos pautas que vienen abajo, y yo entonces, bueno, por eso los retomo ahorita. También trata mucho de pensar la cuestión de la diferencia fuera del marco de la dialéctica. O sea, Braidotti hereda mucho de la tradición de Spinoza y de Deleuze, le gusta mucho también la idea de la inmanencia y del devenir. Entonces, entiende la existencia como parte de un todo inmanente
que confluye y cambia todo el tiempo, pero que ese cambio no es un cambio dialéctico. En su caso va a estar interpretado como un cambio de devenir, en el sentido deleuziano, de que no es que pues nos volvamos nuestro contrario y luego lleguemos a una síntesis, sino que todo el tiempo estamos en un constante fluir de nosotros mismos, en el cual no nos abandonamos, sino que más bien nos desplegamos. No sé, yo siempre suena, mi ejemplo, o el ejemplo que siempre me viene a la cabeza, creo que es un poco a veces hasta asquerosiño, pero bueno, es el ejemplo, no sé, de un vómito. O sea, si vomitas, pues el vómito es algo, es otro fenómeno ya, es algo que salió de ti y se consolida y se conforma y se materializa de una forma diferente a mí, pero eso no significa que deje de estar en una relación sumamente íntima conmigo y que a la misma vez yo no dejo de estar en una relación sumamente íntima con eso. Entonces, en este sentido es que ella va a interpretar pues esta idea de la inmanencia y de que todo es parte de un todo, pero que está todo el tiempo en un constante cambio, está constantemente deviniendo. Y otra característica que muy bonita, la verdad, que me parece de Braidotti es la idea de extraña adentro. ¿A qué se refiere con eso? Normalmente la filosofía hegemónicamente ha estado dominada pues, por los hombres y no ha habido mucho espacio en estos últimos años, quizás un poco más, pero en general no ha habido mucho espacio ni oportunidad de difusión del propio pensamiento filosófico femenino, entonces ella se siente una extraña dentro porque intenta pensar éticamente y biopolíticamente la cuestión poshumana y la relación entre lo humano y lo no humano, pero siendo una filósofa mujer. Entonces, estas son como unas características fundamentales de su pensamiento. Aquí les compartí una frase un poco larga, pero me parece muy interesante y muy puntual, sobre cuál es la problemática particular que tiene Rosy Braidotti con el concepto o con la idea de ser humano. El primero es que ser humano es un concepto en discusión. ¿Por qué razón? Por lo mismo que les comentaba al inicio. Hay muchas entidades, formas de vida, formas de ser y formas de existencia que no están incluidas dentro de nuestra concepción de lo que significa ser humano, ¿verdad? Entonces, esta es la primera cuestión que ella aborda y dice, de ninguna manera el concepto de ser humano que estamos cargando desde hace unos cuantos siglos nos va a servir para poder entendernos a nosotros en nuestra actualidad y también para incluirnos a nosotros en nuestra actualidad, ya sea como agentes activos o ya sea también como, pues, como agentes que de una manera u otra no están siendo activos directamente, pero que están contribuyendo a la propia actualidad, al propio presente. Por otro lugar, plantea la idea de que el concepto de humano siempre ha tenido una carga de relaciones con el poder, con la exclusión, con la inclusión. O sea, ser humano es tener una posición hegemónica, poderosa, bastante fuerte y fundamental dentro de nuestra existencia. Nosotros los seres humanos supuestamente somos dueños de la naturaleza, los animales existen para nuestro provecho. De hecho, junto con otra pensadora, tiene un concepto maravilloso que es el de zooproletariado, que hace una escala de cómo los animales son más y menos queridos por nosotros a partir del uso que le podamos dar. Si yo tengo un perrito que me hace compañía todo el día y que me hace muy feliz, pues entonces tiene un valor mayor que, por ejemplo, una rata o una cucaracha, que son dos animales que más que hacerme sentir bien, me perturban. O no sé, o un caballo, o una mula, pues un chivo, pues todos estos animales, como me son útiles a mí y en dependencia del nivel de utilidad que tengan, pues va a ser la relevancia que van a tener en nuestro mundo, ¿sí? Y la última cuestión está relacionada con la idea de poshumano en sí y de la tecnología. Está clarísimo que en general todas las poshumanidades tienen una preocupación fundamental por la tecnología. Hay varias posturas respecto a esto, pero en este caso Braidotti pues se posiciona
en la idea de que pensar al hombre poshumano no significa pensarlo en un futuro, no sé, no, como pone el ejemplo de Blade Runner o Mad Max, no es algo que está allá, lejos de mí. Tampoco significa pensarnos como la visión que tienen los transhumanistas de que ya vamos a poder modificar la evolución biológica darwiniana clásica para podernos superar a nosotros mismos y volvernos como una especie de dioses tecnológicos. O sea, pues ya me voy a implantar un chip que pueda leer a mucha velocidad, otro chip para poderme comunicar con un montón de gente sin tener que estar presente, tampoco me voy a poner, no sé, partes de mi cuerpo biomecánicas para ser más fuerte. O sea, este tampoco necesariamente tiene que ser el sentido de lo que se tiene que entender por poshumano. El poshumanismo para Braidotti, y es a lo que voy a continuación en la próxima diapositiva, es en esencia el hombre o el ser humano o todos nosotros del presente intentar repensarnos y tomar una postura crítica y una postura ética respecto a nuestra responsabilidad en el mundo. Eso va a estar relacionado con la tecnología, va a estar relacionado con la naturaleza. ¿Qué más? Miren ahora con la pandemia y el COVID y la cuarentena, o sea, los fenómenos naturales que han habido, o sea, tomar un poco de conciencia de que eso en cierta medida también es consecuencia de lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces es una preocupación por el presente, el poshumano se preocupa por el presente sin abandonar obviamente el pasado y sin proyectarse al futuro, pero sí muy centrados en el presente, porque para ella, si nosotros no intentamos resolver las problemáticas que estamos teniendo actualmente, nadie las va a poder resolver por nosotros. ¿Sí? Entonces hay una preocupación muy constante en ella por el presente. Entonces, bueno, en el caso de Braidotti, pues ella propone esta idea del poshumanismo crítico. O sea, ¿por qué es poshumanismo crítico? Como les decía anteriormente, y esto creo que va a servir también para el resto de las filósofas, en las poshumanidades hay muchas posturas, pero dentro de todas las que hay algunas que son bastante fundamentales. Por ejemplo, está la del transhumanismo que ya les comenté, está la de la vuelta al humanismo clásico, que es la de Martha Nussbaum, que habla un poco de que hay que volver un poco a las ideas primeras del humanismo, reestructurarlas un poco, pero no abandonarlas. Y otra postura que también es bastante fuerte es la de la posfenomenología, que tiene un interés muy, muy marcado en pensar qué tipo de agenciamiento moral tienen los artefactos técnicos y la tecnología sobre nosotros y nuestros juicios morales. Entonces, en este universo de posturas está Braidotti y, en primer lugar, de ninguna manera, esto lo pueden encontrar en lo poshumano, de ninguna manera se identifica con la postura de Martha Nussbaum, simplemente la rechaza de entrada. Con la idea del transhumanismo, pues, como aclaraba en la frase anterior que compartí, pues ok, la tecnología hay que entenderla como parte vital, incluso ontológica de lo que nos conforma, pero hasta un punto también. Tampoco es perder la esencia para convertirnos pues, en un objeto como tal. Y esta última idea ya relacionada como con la posfenomenología, que es con la que ella es más afín, pero encuentra una ligera diferencia. Entonces ella plantea lo siguiente, dice, el problema es que la posfenomenología se centra demasiado, ok, en un análisis crítico y todo eso, pero se centra demasiado en la relación con los artefactos técnicos y con la tecnología en general, y deja un poquito de lado, solo un poquito porque sí lo analizan, pero deja como en un segundo plano esta idea de entender que dentro de lo no humano también están incluidas las minorías sociales o lo minoritario en general, ocupando el término de Deleuze y Guattari. Entonces, por eso ella dice, yo lo que propongo es el poshumanismo crítico, que va a incluir dentro de la reflexión total la preocupación por los tipos de agenciamiento y los tipos de
de influencia que pueda tener la tecnología y los artefactos técnicos sobre nosotros, pero también debe haber un espacio ultra privilegiado para hablar de las minorías, porque de nada sirve que hablemos solo de la tecnología si terminamos obviándonos o desapareciéndonos a nosotros. Entonces, esta podría ser la particularidad del poshumanismo crítico de Braidotti, que a grandes rasgos estas son sus características fundamentales. Se mantiene la crítica al antropocentrismo, que pues habla de esta idea de una especie como Dios o como central y que controla y que utiliza todo lo demás. Entonces lo critica directamente y de ahí la idea de que hay que crear nuevas subjetividades. En un segundo lugar está la aprobación de las entidades no humanas como fundamentos agenciadores sobre el humano y viceversa. O sea, ¿qué quiere decir? Que para pensarme a mí, Amanda, como ser humano y pensar incluso mi esencia, no me puedo pensar como algo 100% separado de estas entidades que no están dentro de mi percepción de lo que significa ser humano. O sea, yo no puedo pensar que soy Amanda y ya, porque yo soy Amanda gracias a esta computadora ahora y que las puedo ver a ustedes y que les puedo presentar algo. Yo soy Amanda en relación, no sé, con mis plantas, a mí que me gustan las plantas. Soy Amanda en relación con todos los objetos que están en esta casa. Soy Amanda en relación con el fenómeno que es la universidad, el estudio, los libros. Entonces, no estoy encerrada en un globito o ser humano que no se agencia por nada y no necesita de nada para poderse conformar. Es entender la conformación de mí misma como parte de un todo. Entonces, la tercera idea es la del devenir, que ya les comenté que para ella va a ser esencial. Entonces, plantea que necesitamos abrir el sentido del concepto de identidad hacia las relaciones con una multiplicidad con los otros. O sea, cuando pensamos también en la identidad, pues pasa lo mismo. Nos identificamos, o sea, yo me identifico pues conmigo y me identifico, qué sé yo, con mis compañeras, o me identifico con una serie de referentes que hasta los he heredado culturalmente, no sé, con gritar, porque soy cubana, por ejemplo. Pero eso no, no, no llena lo que significa ser Amanda en este caso, y no llena lo que significa crear una idea de identidad de Amanda. Entonces, en este sentido es que ella propone entender la identidad como un devenir constante en el cual todo el tiempo estamos cambiando, nos estamos modificando en relación con nosotros. Y creo que esta es una idea que prácticamente hablando se pone mucho de manifiesto. No sé, aquí hay dos de mis grandes amigas, nos conocemos hace 6 años y yo estoy segura que ninguna de las tres somos exactamente lo mismo de hace 6 años. Ha cambiado nuestro rostro, ha cambiado nuestro cabello, ha cambiado nuestro cuerpo, han cambiado nuestras ideas, nuestros problemas, pero eso no significa que aquellas 3 personas que nos conocimos hace 6 años no sigan presentes en este instante. Simplemente cada una va deviniendo y hemos devenido y nos hemos identificado y creado una identidad también a partir de la relación con los otros. Siguiendo con el ejemplo, yo me he modificado y me he expandido mi idea de identidad a partir del mero hecho de que vivo en otro país que no es el mío, de que una de mis grandes amigas es mexicana, de que otra de mis grandes amigas es colombiana, y de repente en mi cabeza pues ya hay una serie de palabras, de gestos, de ideas, de preocupaciones, de gustos musicales, culturales, gastronómicos, que no estaban quizás hace 6 años, pero también de cierta manera no abandono lo que hace 6 años era. Luego, pues plantea que lo que necesitamos es una transformación radical, siguiendo las bases del feminismo, el antirracismo y el antifascismo. Una transformación profunda del tipo de sujeto que somos. Y esto solo puede pasar de forma colectiva, redefiniendo el tipo de mundo que está ocurriendo. Este es el proyecto. Pues, o sea, la idea es nosotros, seres humanos, seres vivos que actualmente estamos vivos, somos los responsables de pensar qué somos nosotros,
cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a confluir con el resto de las existencias que tienen exactamente el mismo derecho que nosotros sobre esta tierra y sobre este mundo. Y por último, pues está la idea de la inclusión de las minorías como fenómenos partícipes, esencial de la reflexión ética actual. Normalmente, ¿qué pasa? Seguimos siendo minorías, claro que pueden tomar nuestros votos, nuestras ideas en cuenta, pero siempre desde la minoría. Y así incluso nos estamos reconociendo todo el tiempo. Por ejemplo, algo súper básico que creo que, bueno, a mí particularmente me pasa, pero que creo que se puede ver en muchísimas aristas, es que siempre que hablo de que trabajo filósofas, digo, pues trabajo filósofas mujeres. Y siempre yo misma me digo, pero ¿por qué digo trabajo filósofas mujeres? Si digo filósofas es suficiente. Si trabajara a algún filósofo, pues yo diría trabajo filósofos, no diría trabajo filósofos hombres. Entonces, eso de entrada es que yo misma necesito recalcar que trabajo filósofas mujeres. Algo muy similar a lo que plantea Virginia Woolf, que decía es que en general cuando la mujer escribe hay que aclarar que quien escribe es una mujer, es una escritora mujer, mientras que cuando escribe un hombre, al hombre no se le exige ningún relato determinado, no hay una literatura masculina ni una literatura femenina hecha por lo masculino, no, simplemente un hombre escribe, mientras que en el caso de las mujeres normalmente se refieren a nosotras como una literatura escrita por mujeres. Entonces, en ese sentido, seguimos pensándonos, o en el imaginario en general uno se sigue pensando como parte de una minoría que tiene un espacio, pero un espacio muy pequeño en comparación a los representativos que pueden ser otros criterios u otros puntos de vista. Entonces, ella intenta que esto se rompa dentro de la manera posible que se pueda llevar a cabo y que haya una igualdad a la hora de pensar o tener una reflexión ética respecto a nuestra actualidad. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es la postura del poshumanismo crítico de Braidotti. Sobre todo se va a centrar en la idea del devenir en toda su extensión, devenir del yo, devenir del ser, devenir de la identidad. Por otro lado, va a estar la total inclusión de las minorías, entendidas también como entidades no humanas, y también darse cuenta que hay una relación intrínseca, ontológica entre lo humano y lo no humano, que nos da la oportunidad de entendernos a nosotros mismos. Y en este sentido incluye pues el feminismo nómade, relacionado con el feminismo de la diferencia, en el cual plantea que pues cada una pues tiene la oportunidad de ser parte de algo, en este caso de un movimiento, pero desde sus criterios y desde su individualidad, lo cual no implica que mi individualidad y mi punto de vista rechace los otros. Y en otro sentido, el feminismo de la diferencia, porque la idea no es igualar al hombre queriendo ser como él, sino más bien encontrar desde nuestra propia autopercepción el espacio equilibrado, idéntico, digo, igualitario, para dialogar con otras tipos de entidades, como puede ser en este caso de los hombres. Entonces, esta sería pues la postura de Braidotti dentro del posthumanismo crítico. La otra pensadora que pues me llama la atención es Francesca Ferrando, es una filósofa bastante joven y de hecho creo que es una de las pioneras en hablar y en teorizar también muchísimo sobre el poshumanismo en general. Y pues lo que propone en este caso Francesca Ferrando es una aproximación al poshumanismo filosófico. En este libro de acá, este que acaba, bueno, recientemente publicó, pues ella hace una distinción entre distintos tipos de poshumanismo, que bueno, yo no estaría muy de acuerdo 100% con ello, pero lo plantea, podríamos debatirlo después. Entonces habla de un poshumanismo filosófico, otro cultural, otro antropológico, otro científico, y bueno.
habla de varios, es un gran libro, se los recomiendo, pero ella específicamente se alinea o se siente identificada más con el poshumanismo filosófico. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de esta corriente que ella nos propone? Bueno, hay que aclarar algo interesante, es que también hay una herencia bastante marcada de Braidotti en Ferrando, debido a que no recuerdo bien, creo que fue su doctorado o su postdoctorado, ya no recuerdo, lo hizo con ella, entonces pues bueno, van a ver que hay mucha similitud entre estos dos casos. Entonces bueno, en el poshumanismo filosófico, ¿qué es lo primero que nos plantea? Que hay una coexistencia existencial, valga la redundancia, entre lo humano y lo no humano. Esto se mantiene, es lo mismo que les dije desde los presupuestos fundamentales del poshumanismo y se mantiene hasta ahorita. Entonces hay una coexistencia existencial entre lo humano y lo no humano. Sigue habiendo la preocupación crítica de qué significa ser humano en el siglo XXI. También habla muchísimo de una responsabilidad ética, o sea, somos nosotros quienes tenemos que intentar hacer algún cambio en nuestro presente. También nos habla de que el poshumanismo en general es fruto de la posmodernidad y bueno, como les comentaba al inicio, o sea, toda esta digamos, tradición que ya no está conforme con una sola idea y que deconstruye, ¿no? Entonces, bueno, en este otro punto sí creo que viene una particularidad bastante bonita de su parte, que es la relación humanidad y ecología entendida como una relación ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es entendernos como un agente superior a lo ecológico o como un agente que está totalmente separado de la cuestión natural. Es más bien la idea de pensar que nosotros somos seres humanos porque estamos en un contexto determinado que es la naturaleza y que nos da la posibilidad de entendernos como seres humanos. Y asimismo, la naturaleza se percibe como naturaleza porque hay otros agentes, digamos, nosotros los seres humanos, los animales, o sea, todo, que se apropian de ella de esta manera, como algo que se expande y que está en una constante relación con nosotros. Entonces, la idea de relación ontológica va a estar muy presente en el caso de Ferrando. También hay un rechazo a la visión antropocéntrica occidental del humano y del concepto de humanismo. En general creo que todos rechazan, o por lo menos estas tres rechazan mucho la idea del hombre blanco, occidental, filósofo en este caso, en nuestro contexto. Y ya en el caso de Fernando también tiene ideas muy particulares respecto a la tecnología. O sea, la primera va a ser que no podemos ver la tecnología solamente como algo que estamos usando. Este sentir que quizás Braidotti, que también habla mucho de la tecnología, pero bueno, en este sentir que en Braidotti quizás yo señalé más, se pone de manifiesto con lo minoritario y con los animales y pues, con las mujeres, pues Ferrando también va a incluir todas estas no humanidades, pero va a ser un análisis muy directo de la relación que vamos a establecer con la tecnología. En este momento de nuestra vida no podemos entender para ella la tecnología como algo que estamos usando y que está ahí para nosotros y que de ninguna manera nos agencia o nos hace cambiar nuestros puntos de vista. No, la tecnología ya es en sí parte de nuestra propia conformación y como tal, la tecnología tiene también un funcionamiento propio, ya no por gusto se habla de tecnosfera, es parte del planeta, como mismo somos parte de nosotros, los animales, las plantas, etc. O sea, la tecnología ya tiene un lugar en el planeta y no porque quizás nosotros hayamos sido los creadores, qué sé yo, de un programa determinado o de la tecnología en general, eso no significa que tengamos que aproximarnos a ella desde un valor de uso solamente, ¿sí? Entonces, en este sentido, ella
también plantea que la tecnología es una manifestación existencial, ontológica, y hay que reconocerla en toda su dignidad. Y aunado a eso está la idea de no entenderla solamente como un medio, sino como una forma o como una fase constitutiva en la autocomprensión de otras especies, como por ejemplo podríamos ser nosotros, o podría ser, no sé, un conejo que le pusieron una prótesis. Entonces, en este último punto, ella considera que sí podemos hablar de la tecnología como un organismo. Esto es algo que también un filósofo chino que me cae muy bien, que se llama Yu Hui, plantea, y tiene tiene 2 libros sobre el tema que están buenísimos. También Simondon, desde mediados del siglo XX, pues estaba hablando de este tema, de que la propia tecnología en sí tiene un funcionamiento específico y orgánico dentro de su propia coherencia. ¿A qué me refiero con esto? No sé, Facebook. Pues Facebook es una red social. Nosotros nos abrimos un Facebook y Facebook se muestra para nosotros. En ese momento, nosotros estamos como aperturando, no sé, abriendo Facebook, y en este sentido, hasta este punto, pues sí podríamos decir que hay una intención de mi parte primera de decir, pues voy a ocuparlo. Y entonces Facebook en este sentido está pues subordinado a mí, podríamos decir. Pero desde el momento en que yo me abro Facebook y de repente me empiezan a llegar sugerencias de amistad, sugerencias de comida, eso ya significa que como tal, esta red, obviamente que es un programa, este programa tiene un funcionamiento orgánico propio que le da la capacidad de poder identificar cuáles son mis gustos a partir de mis likes o a partir de, qué sé yo, mi físico o a partir de la foto de perfil que subí. Ya hay una especie de movimiento orgánico del propio programa en sí que me está agenciando a mí de manera directa, lo cual tampoco significa que sea una entidad completamente separada de la mía. Pero bueno, en ese sentido se entiende a la tecnología como un organismo porque tiene ciertos y determinados funcionamientos que funcionan de una manera muy determinada y responden a una lógica muy determinada. Entonces, en el caso de Ferrando, la idea fundamental también podría ser, pues como en Braidotti, un equilibrio entre lo humano y lo no humano, pero también entender a la ecología y a la tecnología como una parte constitutiva de lo que significa la existencia, y a la misma vez reconocer que la tecnología puede funcionar o puede interpretarse o existir como un organismo en sí. O sea, esto también puede ser muy discutible, sí o no, pero es la postura que ella asume y es una postura que también ya se está tomando mucho en cuenta. Y entonces, bueno, la última pensadora que les quería compartir ya viene del área específicamente de la postfenomenología, otra rama más del poshumanismo, que es Deborah Johnson. En general, Deborah Johnson se va a ocupar de pensar cuál es el tipo de agenciamiento moral que podemos pensar que tienen los artefactos técnicos sobre nosotros, ¿sí? Entonces, en el caso de Johnson, pues ella viene específicamente de grupos de filosofía de la ciencia o filosofía de la tecnología, específicamente, y tiene una, creo que no la copié, pero bueno, tiene una frase así súper fuerte, a mí me impactó cuando la leí. Es un artículo de 1999 y entonces ella así tajantemente dice: refuto lo que dice tal autor respecto al tipo de agenciamiento que va a tener la tecnología en nosotros, que para ese autor era leve, pero en mi caso yo digo que sí hay cierto tipo de agenciamiento directo por parte de la tecnología hacia nosotros, ¿sí? Y más adelante les voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué pasa en general? Ahora es interesante como compartirles algo respecto a esta postura filosófica que es la posfenomenología.
dentro de la posfenomenología podríamos decir, hay tres posturas fundamentales. Una postura fundamental sería la de la relevancia fuerte de agenciamiento moral de los artefactos técnicos. Esto quiere decir que, pues, este vaso me agencia directa y profundamente. O sea, yo no soy la misma persona a partir de que conocí a este vaso. Entonces, hay un agenciamiento directo. Hay otra postura que es la que no hay ningún tipo de agenciamiento, o sea, un vaso es un vaso, esto yo lo hice, esto me sirve para tomar, y las responsabilidades y los juicios morales solamente nos competen a los seres humanos, no compete un vaso ni a una computadora. Y hay otra postura que es en la que Débora se marca, que es en la naturaleza dual de los artefactos técnicos. ¿Qué significa esto? Hay artefactos técnicos que, por ejemplo, una bomba atómica. Si nosotros pensamos en una bomba atómica, pues de cualquier manera la bomba atómica es un fenómeno o es un ente, es un algo, como le quieran llamar, que destruye. No hay forma de pensar la bomba atómica en otro sentido, o por lo menos a mí no se me ocurre ahora ninguno. Todo lo que tenga incluida la palabra bomba atómica va a incluir destrucción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la bomba atómica es un artefacto que agencia y que se construye de una manera muy precisa. No sé, es algo malo, es algo que va a destruir, y si la ocupamos, generalmente va a ser para destruir, sea la naturaleza, sea una ciudad, sea personas, sea a delfines, yo no sé, pero sea como sea, vamos a destruir con una bomba atómica. Entonces, en ese sentido, el artefacto bomba atómica me va a agenciar a mí de forma directamente negativa. No hay otro uso para la bomba atómica en este sentido. Pero, por ejemplo, hay otros artefactos como, no sé, un cuchillo, que el cuchillo tiene una intención. O sea, el cuchillo, el diseñador que hizo el cuchillito, pues lo piensa, no sé, para picar una manzana o para picar cositas. Luego el cuchillo en sí se materializa, tiene una materialidad, y entonces eso trae consigo que, como tiene una materialidad, se expanda la cantidad de significados que puede tener. Entonces, de repente yo tengo un cuchillo y a lo mejor el cuchillo lo quiero ocupar exactamente para picar una manzana, pero a lo mejor lo quiero ocupar para abrir una carta, pero a lo mejor lo quiero ocupar para apuñalar a alguien o para suicidarme. Entonces, en ese sentido, la recepción y el tipo de agenciamiento que va a tener el cuchillo sobre nosotros va a variar en dependencia de una serie de razones que están alrededor de él y del cuchillo en sí. Entonces, en esta postura de la naturaleza dual de los artefactos técnicos, que por un lado tienen una intención, pero por otro lado tienen una materialidad que los hace expandir su radio de recepción, entra Deborah Johnson. Entonces Deborah Johnson dice, pues no, efectivamente sí hay artefactos que obviamente tienen muchas formas de interpretarse, pero esto es una relación que se establece a partir de una serie de cuestiones que no implican solamente a la responsabilidad del diseñador, al aparato, al artefacto en sí y al usuario, dígase la persona que lo recepciona. Hay muchas más cosas implícitas en este proceso de agenciamiento. Y entonces, hablando de la palabra de agenciamiento, están tres tipos que ella señala. De entrada, el concepto de agenciamiento es un concepto bastante oscuro. Entonces, es como Aristóteles creo que es en la física, en el libro 1, cuando dice, hay muchas formas de llamar al ser, tenemos que ver de qué manera lo vamos a llamar, pues este es lo mismo. Hay muchas formas de llamar al agenciamiento, hay que ver de qué forma lo vamos a llamar nosotros. Entonces ella identifica tres fundamentales que van a estar entrelazados. El primero va a ser la ontología artefactual,
que va a estar relacionada con la eficacia causal de los artefactos en la producción de eventos y estados de cosas. O sea, ¿qué significa, qué va a querer decir con esto? Que todo objeto tiene una causa. Esta es una postura. Todo objeto tiene una causa y por esa causa es que se materializa y que luego se reinterpreta. Otro tipo de agenciamiento podría ser el de la agencia artefactual, en la cual las cosas, los objetos, los agentes actúan en nombre de otra entidad y los agentes son aquellos que realizan tareas para otros y representan a otros. O sea, totalmente utilitaria en este sentido. Entonces, la computadora pues trabaja para mí, el cenicero es para que yo ponga mi cigarro y mi cigarro es para que yo pueda fumar plácidamente. En ese sentido, todas estas entidades están trabajando para mí. Literalmente es como tener un agente. Si tienes un agente, pues ese agente trabaja para ti. Esa sería otra postura. Y la última es la agencia moral artefactual, que habla de la autonomía como tal de los artefactos técnicos y de la tecnología en sí, y que se usa a menudo para fundamentar el discurso sobre la moralidad y lo que significa ser humano. Entonces, en el caso de Deborah Johnson, ella dice, es que estas tres no se pueden separar, hay que entenderlas como parte de un mismo todo y verlas como algo que esté entrelazado. Y para ello, pues, tiene esta frase que me gustó muchísimo, de la cual señalo particularmente esta oración: el diseño y la disponibilidad de artefactos facilitan y restringen el comportamiento de lo humano. A ello se refiere en que en primer momento hay una responsabilidad del diseñador. El diseñador tiene que tener una idea de por qué está creando esto. Por otro lado está el objeto cuando ya se materializa, que viene con una intención de primera y que a partir de eso pueden modificar nuestros puntos de vista. Un ejemplo clásico de este tema es el del aparato del ultrasonido. El aparato del ultrasonido, según estos pensadores, y sobre todo uno que se llama Peter Paul Verbeek, fue el antecedente de la lucha a favor del aborto. ¿Por qué razón? Porque anterior a un aparato de ultrasonido, pues nosotras como mujeres, pues no teníamos la posibilidad de ver si, no sé, si había algún problema con nuestro embarazo, si pues nuestro feto venía de alguna manera pues con alguna dificultad, algún problema. Nos enterábamos de lo que iba a pasar cuando quizás el niño nacía. Pero con la idea del aparato del ultrasonido, de explorarnos por dentro, de una radiografía interna y textual de nosotros, interior, pues entonces se abre la posibilidad de elegir. Si a lo mejor yo veo que estoy embarazada y que ese feto viene, qué sé yo, con algún problema determinado que puede poner en riesgo mi vida o lo que sea, pues entonces ya yo tengo la libertad, entre comillas, de elegir si lo quiero tener o no. A partir de que yo tengo esa libertad propiciada por el artefacto en sí y obviamente pues el diseñador y la intención del artefacto, eso trae consigo un montón de juicios morales. Entonces va a estar aquella persona que me va a decir, pues sí, aborta, no lo tengas porque tu vida está corriendo peligro, pero va a haber otra persona que me va a decir, ¿cómo vas a hacer eso? Si esto es una vida humana, y ahí empieza el shock. A partir del conocimiento de que nosotros podíamos saber qué estaba pasando con nuestro embarazo, eso deviene en un problema y en un enjuiciamiento moral que termina materializado en la lucha que, bueno, no sé si todas las que están aquí están a favor, pero bueno, yo particularmente, a la lucha a favor del aborto. ¿Por qué razón? Porque si tengo capacidad de elección, tengo capacidad sobre mi cuerpo y tengo la oportunidad de decidir qué quiero y qué no. Y entonces todo esto viene propiciado en parte por un artefacto que dio la posibilidad de saber en qué forma estaba viniendo o se estaba desarrollando o gestando tu embarazo.
Y un ejemplo que pone Deborah Johnson, que a mí me gusta mucho, esta es mi diapositiva favorita porque tiene refrigeradores y comida. Entonces, es la idea del refrigerador. Ella hablaba y decía, ok, el refrigerador es un gran ejemplo de cuántas variantes puede tener un mismo artefacto, de cuántas maneras nos puede agenciar y de cuántas formas lo vamos a percibir y lo vamos a incluir en nuestra conciencia individual y colectiva. Entonces dice, bueno, pues hay un diseñador que se le ocurrió hacer un refrigerador. Lo hace, lo diseña, pero luego ese diseñador se lo pasa a otra persona, un ingeniero que va a decidir el material. O no sé, bueno, si hay ingenieras por acá o diseñadoras me pueden decir si lo estoy diciendo mal. Pero bueno, hay otro grupo de personas que va a decidir cuál va a ser el material. Pero luego hay otro grupo de personas que va a distribuir el refrigerador a distintas tiendas. Y en ese proceso de distribución están los camioneros, las personas que checan si llegaron los refrigeradores, las tiendas que los van a comercializar, los tickets que se les va a poner, el precio que van a tener. Y luego de todo eso, que ahí implica un cúmulo de personas extraordinarias, llego yo y compro el refrigerador y lo pongo en mi casa. Entonces el refrigerador puede tener múltiples funciones y múltiples formas de ser percibidos por mí. Puede ser un refrigerador para guardar comida, que en parte va a condicionar lo que voy a comer, porque si son las 3 de la mañana y yo tengo hambre, pues solamente voy a comer lo que hay dentro del refrigerador, que yo compré, pero que está ahí y el refrigerador es esa opción la que me da, no hay más. También lo puedo percibir como un objeto decorativo. No sé, tengo una cocina muy bonita y lo que más me interesa es el refrigerador bonito, porque pues no cocino, solo lo quiero ahí para enfriar agua. Pero también está esta nueva moda ahora de pues, los refrigeradores como armarios. Pues a lo mejor el refrigerador se rompió y entonces yo lo ocupo para guardar la ropa, o esta otra idea de rociar un jean con un pantalón con vinagre, doblarlo, ponerlo en el congelador, dejarlo creo que 2 horas y ya el pantalón está limpio. Entonces el refrigerador también es lavadora, o sea, ya es todo en uno. Y también está el técnico que viene a instalar y a desinstalar y a reparar nuestro refrigerador, que también entra en una relación muy determinada con el artefacto y conmigo, de forma tal que puedo terminar siendo amiga de ese hombre, casarme con él, nunca en la vida hablarle o ser su novia o nunca más verlo, pero se establece una conexión con ese otro a partir de esta entidad. Entonces, en ese sentido, Johnson dice, el artefacto técnico es un ente que nos agencia moralmente, que determina muchísimos de nuestros juicios y nuestras decisiones, tanto morales como del día a día, pero esa relación no se puede entender solamente entre diseñador, el aparatejo o el artefacto y quien recibe el usuario. No, hay que entender que todo esto ocurre y este agenciamiento ocurre a partir de la relación que se establece entre todos los entes que de una manera u otra han sido parte de lo que significa un refrigerador en mi casa. Entonces, relación inseparable entre artefactos, creadores, usuarios, relaciones sociales y procesos de subjetivación. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de pensar esto? Pues, en primer lugar, tener más en cuenta la responsabilidad ética que un diseñador tiene respecto a una creación. También hay que tener eso en cuenta, porque en general los diseñadores o no lo toman en cuenta, o otros claro que sí lo toman en cuenta, o muchas veces sí lo analizan, pero su ego está por encima de todo y dicen, pues nada, sea bueno, sea malo, yo lo quiero hacer porque esto va a ser una masterpiece, ¿sí? Entonces, hay que crear una conciencia verdaderamente profunda por parte del diseñador a la hora de crear un objeto. Y por otra parte, hay que entender que nosotros también tenemos una responsabilidad bastante contundente
a la hora de pensar cómo funciona un artefacto y cómo lo vamos a ocupar y cómo va a influir en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, esta sería la postura de Johnson dentro de esta corriente de poshumanismo que es la posfenomenología, que se preocupa enormemente por la relación entre lo humano y lo no humano, pero sobre todo lo no humano relacionado a la tecnología. ¿De qué forma y hasta qué punto el vaso, volviendo al vaso, me va a agenciar, me va a modificar y va a condicionar mis acciones futuras? ¿Sí? Y entonces, bueno, esto sería como a grandes rasgos voy a mirar el tiempo, que aquí no lo veo. Amanda, ya está sobre tiempo, entonces, de favor, si podría ser más breve. Ajá, sí, pues yo creo que con esto pues ya termino. Pues más o menos se puede ver la relación entre las diferentes posturas de cada una de estas pensadoras. Hay una preocupación por la relación entre el humano y lo humano, siempre se basa en el respeto y en el equilibrio, y hay una reestructuración perceptiva de los fenómenos minoritarios. Entonces, bueno, la otra parte yo creo que ya no la voy a exponer, más bien si quieren la podemos comentar, y creo que de una manera u otra va a salir en las preguntas, pero bueno, técnicamente, con esto cierro, es la idea de que dentro de esta concepción de incluir a lo no humano como parte esencial y ontológica de lo que nos conforma, también están las existencias virtuales, las cuales no pueden ser entendidas como algo completamente ajeno, diferente o un simulacro a nosotros, sino también que es una parte de nosotros. O sea, lo que nosotros somos también en las redes sociales, lo que proyectamos, nuestra corporalidad virtual no responde a una identidad diferente a la mía o a algo que no soy yo o a un simulacro o a una farsa, sino que hay que entenderlo como una manera de entendernos a nosotros mismos como un constante devenir que se transforma, que muta y que acepta dentro de su propia conformación múltiples formas de concebirse. Yo puedo ser Amanda así, o puedo ser Amanda con unos tarritos, o puedo ser Amanda con pecas. Todas esas Amandas continúan siendo parte de lo que representa Amanda en sí, y no, a mi entender, ya podríamos discutir sobre eso si quieren, no pueden ser entendidas como una realidad completamente diferente o como un simulacro o algo que no soy yo. ¿Sí? Entonces, bueno, de todas maneras les paso el PowerPoint después. Luego de esto, pues ya no hay mucho más, solo unas ideas de lo que es la recursividad, la inmanencia. Pero bueno, creo que eso más bien podría ir saliendo en las preguntas. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Amanda. Entonces, continuamos con los comentarios de Marcela, por favor. Y antes recuerdo que tienen un tiempo de 20 minutos, compañera. Muchas gracias. Sí, claro. No, pues muchas gracias, Paula, y gracias, Amanda, por tu presentación. Gracias también pues a la red. Creo que este espacio es pues muy significativo, y creo que, como decía Amanda, pues también hay que, no sé, que nos permiten precisamente eso. Em, bueno, espero que se esté escuchando bien. Y más que comentarios, y teniendo en cuenta pues que el tiempo es breve, realmente pues a mí me surgieron muchísimas preguntas, porque no es un tema que yo, pues como del cual yo me ocupe en lo que actualmente estoy estudiando, pero pues directamente, pero de cierto modo con lo que estaba pues con lo que presentó Amanda, creo que plantea muchas cuestiones que son constantes a lo largo pues de la historia de la filosofía, pues no sé, empezando por eh,
la pregunta pues como principal o la preocupación principal que señalaba Amanda del poshumanismo, más allá pues de sus diferencias, pues como al interior de la corriente, pues como la pregunta principal de qué significa ser humano. Yo creo que esa pregunta pues no es algo nuevo y es al contrario, es la pregunta más obvia y creo que precisamente eh, en parte pues de eso se ocupa la filosofía, ¿cierto? Entonces, como mencionaba, más que comentarios, yo tengo muchas preguntas, pero sé que pues no las puedo plantear todas. Em, entonces, yo pues no sé cómo vamos a hacer, pues voy a ir, pues te voy como a mencionar como las preguntas o las inquietudes que me surgieron y ya vos pues me decís pues qué pensás y no sé, si me surge otra cosa pues te voy comentando, ¿cierto? Igual si alguna otra compañera también quiere pues como preguntar, yo creo que la idea es eso, ¿cierto? Como que participemos pues. Em, bueno, respecto a ver, tengo como una inquietud respecto a la cuestión de lo que significa lo no humano y específicamente a el modo como puede comprenderse o cómo se comprende la naturaleza, porque no sé si entendí bien, pero es como si en esta postura de lo no humano, entendiendo incluso que digamos, estarían seres humanos, pero como minoría o pensados como minoría, no sé hasta qué punto esto no humano en realidad conllevas como a una comprensión de objeto. Entonces, mi pregunta es, pero específicamente respecto a la naturaleza, mm, pues, ¿cuál es la comprensión desde el poshumanismo de la naturaleza? Porque de cierto modo, pues como que te comprendí y ahorita pues voy a hacerte como otra pregunta respecto a esto, pero eh, hay como una noción pues de pensar eh, todo como parte de un todo o una relación o conexión orgánica de todo, eh, pero no sé, por un lado, cuál es la comprensión de ese todo y de ese uno, es decir, cuál es la comprensión de tanto de sujeto como de objeto, de qué modo realmente se da o se piensa pues desde esta corriente esa relación sujeto y objeto, individuo eh, y digamos pues objeto, entendiendo pues o metiendo digamos ahí como en ese costal por decirlo de algún modo, estos elementos que vos mencionabas pues de la tecnología, las minorías, es decir, lo no humano. Entonces, por eso, no sé si me estoy enredando un montón, pero em, digamos que, bueno, mi primera pregunta sería, o inquietud sería un poco eso, ¿hasta qué punto esto no humano y esa conexión o nexo que se plantea entre no humano, humano, realmente lo que está planteando es una relación de sujeto-objeto en la cual, eh, digamos, suena muy bonito, pues, ay, soy parte, pues, pues, no soy yo sola, pues, sino que soy orgánicamente en relación, pues, con una multiplicidad, pues, o con un montón de cosas por fuera de mí, pero de cierto modo, yo no sé, sigo como viendo ahí, em, como cierta gradación, o sea, como cierta... Como cierta mm, forma de diferencia entre exacto, si yo me quiero, si yo digo, ay, me relaciono con lo otro, pero es lo que hay un otro sigue otro. siendo como un objeto, o sea, lo otro al fin y al Ujú. cabo sigue siendo como un objeto. Entonces, por eso, como que te pregunto eso, porque, y eso me llevaría a la segunda inquietud. No sé hasta qué punto vos mencionabas, pues, que esta corriente surge como una especie de contracorriente en contra de la posmodernidad y de todas estas posturas pues posmodernas
No, más bien como hija, como consecuencia de la posmodernidad. Pero, o sea, sí, pero lo que entiendo es como, o lo que veo yo, no sé, ya me decís pues si lo entiendo, si lo estoy entendiendo pues como adecuadamente, pero a ver, lo que yo entiendo pues como de la posmodernidad, hay pues una necesidad de destruir por completo sistemas, ¿cierto? Y entonces lo que hay es, no sé, todas estas corrientes de venir, de lo fragmentario, de construcción, etcétera. Pero el problema, a mi modo de ver, es que todo eso está como todo desligado de todo. Entonces, lo que te entiendo con esta corriente del poshumanismo es que intenta como darle una especie de ligazón a todos esos fragmentos de cosas que están ahí como por su cuenta, ¿cierto? O creyendo que pueden estar por su cuenta. Entonces, ahí es donde yo veo que de cierto modo es como una vuelta a ciertas corrientes que piensan, digamos, o que intentan pensar precisamente esa conexión de que todo, pues, o que intentan pensar este ser humano a partir de una acción o a partir de una, más bien de una comprensión de que todo es parte de un todo. Y esas corrientes, pues, o estos modos de pensamiento, pues, son modernos, pues. Entonces, esa sería como mi segunda inquietud. No sé hasta qué punto hay eh, como una vuelta a una comprensión de sistema como de algo, precisamente, como de algo ya concluido, fijo, cerrado, porque como vos decías, no se trata pues como o hay más bien como un rechazo a una postura dialéctica, sino más bien como un sistema, pero un sistema, yo no sé si eso pues, creo que sí, y pues en parte es lo que yo estoy haciendo pues como en mi investigación actual pues del doctorado. eh, Creo que es posible pensar pues un sistema abierto, pues un sistema vivo, que no está hecho, finiquitado, eh, sino que está pues está pues haciendo o llegando a ser, ¿cierto? Pero constantemente, de cierto modo, no hay tampoco como una especie de punto al cual debe llegar, digamos, hay como una especie también de incertidumbre de ese punto al cual debe llegar, pero hay un movimiento constante pues pues yo en mi interpretación pues lo llamo como de recrearse, ¿cierto? Pero bueno, entonces esa sería como mi segunda inquietud de hasta qué punto pues hay como una vuelta a una noción de sistema y de ser así, de qué modo pues este sistema, en tanto que pues yo entiendo pues por sistema, como te digo, pues como este nexo eh, orgánico que intenta pensar pues como todo lo vivo en conexión, pero no ya hecho o concluido, sino precisamente pues abierto. Entonces esa sería mi segunda como inquietud que me lleva pues a la siguiente. Pues si es así, eh, ¿qué es lo que da conexión a, qué es lo que da conexión a ese sistema? Pues o qué es lo que da conexión a ese nexo o es decir, eh, vos mencionabas pues como, bueno, yo como sujeto, la idea pues como del poshumanismo es que yo pueda reflexionar o considerar pues, darme cuenta que yo como sujeto o como individuo más bien, pues yo no estoy solo en el mundo, sino que hago parte de toda una relación diversa eh, de, no sé, de cosas a partir de las cuales también yo llego a ser o estoy constantemente llegando a ser. Pero entonces, eso me lleva también a la primera cuestión, porque, o sea, cómo ese llegar a ser, digámoslo así, mío, con el llegar a ser de otro, es decir, cómo se da, por eso entre, no sé, entre un sujeto y otro sujeto, y no entre un sujeto y un objeto.
porque, no sé, o sea, es como que en esa dinámica, pues como de que, bueno, yo me pienso como todo, como un uno que hago parte de todo, pero de qué modo, digamos, o para decirlo de otra manera, de qué modo se puede pensar ahí una comunidad realmente que no subordine o siga subordinando al otro. Ahí, creo que así lo expreso de un modo más claro. Em, Porque, bueno, sí, porque, o sea, lo que mencionaba es como si en esa relación, pues, o en esa conexión de no humano, no humano, no sé, pues sigo como te decía al principio, viendo una relación sujeto-objeto en la que, digamos, sigue habiendo unas funciones que ponen o que presentan, pues, un dar lugar a las cosas, pero el que da lugar soy yo, ¿cierto? O sea, entonces sigue habiendo como una posición, quizá no, yo ya no soy el centro, pero yo soy el que, digamos, pues yo individuo, pues el que ejerce como el que ordena, el que impone como una posición a lo otro. Em, a ver, bueno, espero que te haya dado todo porque un enredo aquí de notas. No sé, pues finalmente, pues como para que pueda dar tiempo como de que me digas pues lo que pensás, me llamó mucho la atención pues como las imágenes que tenías al final, que no alcanzaste pues como a exponer, porque también yo te quería preguntar respecto al término pues que pusiste en el título pues de tu presentación de lo de la inclusión, ¿cierto? Eh, entonces, lo que te quería preguntar respecto a esas figuras, entiendo que, o lo que te entiendo es que la comprensión pues como de la inclusión viene enlazada a una comprensión de la inmanencia. Pero bueno, esto, digamos, para no extenderme, lleva a lo que acabé de decir anteriormente, de esta relación pues con lo otro, pero realmente lo que te quiero preguntar es de qué modo, pues lo que yo entiendo es que esta inmanencia es pensada como devenir, ¿sí o qué? Como un llegar a ser constante. Entonces, ¿de qué modo, o más bien, de qué modo se concibe el movimiento de ese movimiento? Es decir, el movimiento de ese devenir para que no tenga ya una idea constituida, eh, o para que no haya ya una idea constituida del propio movimiento. No sé si soy clara, pues, o si me voy a entender, pero eh, porque en lo que presentabas ahí, pues yo no sé si ibas a hablar, por ejemplo, en vista de que mencionabas, pues, si no estoy mal, de que Rosy Braidotti, por ejemplo, pues es de Lesiana y no sé si la otra, bueno, en fin, pero no sé si, por ejemplo, o en ese pensar, ese movimiento, aparece, por ejemplo, esa noción de rizoma, creo que medio alcancé a ver ahí pues lo de fractales. Entonces, me gustaría que quizá pues si alcanzas, me explicaras un poquito de qué modo esto, porque no sé hasta qué punto ahí estaría quizá un poco la respuesta a mi inquietud de esto que te digo, de que se siguen dando niveles o imponiendo como posiciones de cierto modo hegemónicas, aunque haya una relación de todo, de uno todo, de todo con todo, pues bueno. Yo creo que sería pues como eso, porque pues para no extenderme más y que las otras personas puedan también como participar. Eh, y bueno, igual pues muchas gracias, porque creo que, insisto, pues es un tema que, como vos mencionabas, que digamos está en construcción, pues es un tema pues muy actual, que nos compete pues y que yo creo que hay que seguirle pensando. Entonces, eh,
Pues nada, gracias y ya me dirás. Gracias, Marce. Bueno, sí, muy buenas preguntas, también teniendo en cuenta, bueno, que Marcela trabaja Schelling y que Schelling también tiene una idea, bueno, también aborda pues estos temas de unión viva y vital. Entonces, bueno, voy a intentar responder lo más rápido posible. Respecto a cómo se va a interpretar este todo y uno. Bueno, primero que todo, creo que el propio movimiento filosófico del poshumanismo tiene en sí ya de entrada prácticamente hablando, esta idea de que algo está todo el tiempo en construcción y que no tiene una idea fija porque lo estamos pensando ahorita. Entonces, desde ese mismo momento, desde la propia práctica del poshumanismo en sí, está la idea de que esto no es algo cerrado, ni concluido, ni sistematizado, esto es algo que se está dando. Y que hoy yo digo esto, en la próxima reunión a lo mejor digo todo lo contrario, y cambio. Entonces, en este sentido, la idea del todo y del uno en esta inmanencia no es un todo cerrado, no es un todo que implica una sola forma de ser única, inmutable, que ya está estructurada, sino más bien es un todo en donde el ser en general, lo que es, se manifiesta de múltiples formas. O sea, es la idea de que todo está en constante cambio, todo tiene una individualidad, no significa que la planta y yo seamos iguales, o sea, yo tengo mi individualidad, la planta tiene su individualidad, el vaso tiene su individualidad, pero todas estas individualidades no son inmutables ni son fijas. Todo el tiempo están cambiando y están cambiando gracias a la relación que se establece con lo demás. Entonces, en este sentido, es un todo y un uno, pero no cerrado en sí mismo, sino que, como tú bien decías, está en un constante movimiento orgánico. Cada uno de todos estos entes dentro del todo tiene su propia individualidad, su propia forma de manifestarse, pero lo que le interesa recalcar, por lo menos a esta corriente, es que esta relación no puede ser obviada, no puede ser que lo utilicé para autoconformarme y luego me olvido de que la planta me constituyó o de que Marcela me constituyó. O sea, todo está presente. Entonces, un todo y un uno, pero que no se cierre en sí mismo, sino que todo el tiempo está cambiando y está abierto. Es esta idea de ser que no es uno, sino que son múltiples seres que todo el tiempo están confluyendo dentro de algo. Y en ese sentido, pues también entra la naturaleza. La naturaleza acá, pues la incluyen dentro de lo no humano precisamente porque la pensamos como algo diferente, como un objeto ahí para nuestro uso, y no la entendemos como parte constitutiva de nosotros y que ella misma en sí está cambiando. Incluso nos responde, hemos jodido al planeta, pues entonces hay huracanes, hay pandemias, hay terremotos, hay socavón en Puebla. O sea, esto es consecuencia de lo que estamos haciendo. Es prácticamente como la naturaleza está respondiendo, no sé, muy místico, pero bueno, la naturaleza está diciendo algo y lo está diciendo porque la estamos viendo como un valor de uso que luego eliminamos y que ya no es parte de nosotros. En el sentido de la vuelta a la noción de sistema, gran pregunta, yo no sé si realmente me atrevería a decir que lo piensan como un sistema, porque uno de los conceptos que más rechazan son los de sistema, pero sí podría verlo en esta idea de sistema muy libre, pensándolo como algo que se está dando, pero no en un sistema cerrado, no la idea de sistema como algo cerrado, sino, si queremos utilizar la palabra sistema, de algo que constantemente está cambiando de entrada por la practicidad de la temática, teniendo en cuenta que es desde el presente. Entonces, no sé si la palabra adecuada sea sistema, no te puedo decir, creo que no la ocupan, creo que hay bastante rechazo al término, pero si entendemos sistema como algo que está abierto y no cerrado y en constante cambio, pues entonces podría ser interpretado como un sistema de esa forma. Y en el caso de la ¿de qué forma? Lo de la subordinación también. Yo creo que estas posturas hay un montón de críticas que hacerle, porque todo esto, como bien dice, suena muy bonito que todos vamos a ser amigos y nos vamos a llevar bien, pero las pasiones están de por medio.
Entonces es muy difícil que nosotros podamos realmente romper con mi hegemonía o mi posicionamiento ante lo otro, incluso aceptando al otro. Este concepto de igualdad, incluso cuando lo pienso siempre digo, pues igualdad desde mí. Igualdad y equilibrio serían diferentes. Yo creo que me gusta más la idea de equilibrio, más que igualdad e incluso inclusión. Pero por eso me parece muy interesante, sobre todo en el caso de Braidotti, que se ve muy claro la idea de crear nuevas subjetividades. También esta es nuestra forma de pensar, porque estamos arraigados a ciertas y determinadas estructuras de pensamiento, en la cual mi propia individualidad e identidad se conforma a partir de avasallar al otro o de subordinar al otro de cierta manera. Entonces, la propuesta por esto es como el carácter crítico en general del poshumanismo de intentar crear poco a poco un cambio de subjetividad de manera tal de que yo no me elimine como entidad independiente, individual en sí, pero que tampoco interprete a lo otro como formas de existencia que se subordinan a mí. Es un proyecto, hay que ver si funciona o hay que ver si no funciona. Entonces, bueno, esto sería rapidito intentando responder lo que me preguntaste. Y bueno, muchas gracias, Marce. No, muchas gracias a vos y no, o sea, pues es una cuestión pues muy, pues yo no sé, como muy, ¿cómo decirlo? O sea, como que suena como muy inspiradora, que uno dice como, pues sí, qué bueno, digámoslo así, pues como poder lograr ese equilibrio, ¿cierto? Pero es que uno ve, digamos, que la realidad es otra cosa. Entonces, no sé, hay que creo que seguirle como pensando realmente, pues como dije al inicio, estas filósofas, por ejemplo, pues yo no las he trabajado y nada, pues me dejaste como ahí con como se dice, pues como con la chispita, pues como de ir a seguir o a indagar, pues qué es lo que proponen, porque encuentro pues como mucha, por eso te preguntaba lo de sistemas, encuentro como mucha relación con lo que yo estoy trabajando y en la propuesta pues que tiene Schelling de sistema, que es precisamente algo muy similar a lo que vos presentaste hoy. Pero bueno, no sé, Paula, supongo que hay que darle la palabra a otras personas, entonces... Muchas gracias. Bueno, es momento de pasar a la ronda de preguntas para el público general y bueno, ya hay dos preguntas. En el chat le comentaba, bueno, preguntaba a Mariana si quería leerlo, bueno, quería expresarlo, mejor dicho, o yo lo leía. No sé, Mariana, si te encuentras por ahí, nos puedas dar una respuesta. Igual a Itzel. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, saludos a las tres y a todas las que nos están acompañando. Bueno, había escrito mi pregunta en el chat, pero la leo para que sea más interactivo. Bueno, muchas felicidades a Amanda, me encantó su exposición y fue sumamente amena. Mi pregunta es, si la tecnología nos está cambiando constantemente, nos constituye como humanos desde el hecho mismo de que estructura nuestro pensamiento y nuestra vida social, política, etcétera, ¿crees que llegaremos a preguntarnos por los derechos reproductivos de, por ejemplo, los robots? Claro, entendiendo que las computadoras son de naturaleza replicante y pensando la reproducción en otros términos, no solo en los términos humanos. Y bueno, pienso, por ejemplo, en algoritmos creados por, entre comillas, personas morales, por ejemplo, las empresas, ¿no? Las empresas son personas morales que crean algoritmos para cuestiones muy, muy específicas y que de hecho los algoritmos después configuran una parte de nuestra vida humana, ¿no? Entonces, bueno, son como un poco las ideas que se me asomaban. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Gran pregunta y gran tema. Sí,
totalmente. Incluso dentro de los estudios postfenomenológicos específicamente, marcadamente está esa temática de la reproducción no humana, técnicamente, sí. Y sí se tiene muy en cuenta, y entonces hay distintos puntos de vista. Por ejemplo, si pienso en este Yu Hui, este filósofo chino, pues sí, él de cierta manera está desde la idea de que la tecnología es algo orgánico, pues obviamente como es orgánico se está reproduciendo. Entonces sí, lo que te podría decir es que sí, de hecho incluso te puedo pasar bibliografía sobre eso, es todo un temazo, incluso más ahora con estos nuevos robots de inteligencia artificial, que pues ya se está tomando en cuenta las formas de expansión de esa propia inteligencia artificial a través de algoritmos, y ya más loco aún, esto ya los transhumanistas, a partir de la, digamos, la reproducción no física de que pues, yo gesto, sino la reproducción de, a otro robot, por ejemplo, a partir de una herencia que se hereda, valga la redundancia, precisamente por el algoritmo. Y dentro de ese algoritmo ya se están incluyendo cuestiones que tratan de igualar o simular también empatía, ciertas relaciones sociales. Entonces sí, totalmente es uno de los temas más discutidos, sobre todo dentro de la posfenomenología. Si quieres, en otro momento te paso bibliografía que te puede servir. Y bueno, muchísimas gracias. Gran acotación la que hiciste. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Itzel. Nos comenta, me parece una propuesta interesante. Muchas gracias por compartir, Amanda. Aunque tengo una inquietud, la propuesta de Francesca sobre la coexistencia entre lo humano y lo no humano y la relación ontológica entre la humanidad, ecología, es similar a la propuesta de Friedrich Hayek, un filósofo que emplea también el respeto ontológico a cualquier forma de vida, o Hans Jonas. Hay posibilidad de hacer las paces con el pensamiento de varones que presentan similitudes en las propuestas de las autores señaladas, o el rechazo al pensamiento de varones, entre paréntesis, porque cumplen con las características de ser hombre, blanco, etcétera, es de tajo. Menciono a estos pensadores porque se comprenden como uno de los precursores de la bioética, la cual reflexiona sobre las implicaciones éticas de las tecnociencias y demás cosas. Y a disculpa lo poco o nada pertinente de mi duda. No, Itzel, súper buena también. De hecho, los dos filósofos que mencionas, Fernando los referencia en su libro. Entonces, súper ad hoc. Bueno, en la primera parte, pues sí hay una relación, y creo que eso responde a la segunda parte. Hasta el momento, en estas autoras, en las tres, de hecho, no hay un rechazo a la confluencia y la interacción con los varones o los hombres entendidos como tú bien los describiste, porque eso sería también de entrada ya excluir a alguien o a algo o a un ente. Entonces, de lo que se trata no es de una exclusión a partir del pensamiento de estas autoras y de Fernanda sobre todo, en la que mencionas, sino de incluirlo, pero como mismo los incluimos a ellos, pues como mismo nos incluimos a nosotras. O sea, si Fernanda está haciendo su libro, pues incluye, por ejemplo, estos dos autores, pero puede incluir a Marcela, pero incluye a Amanda, pero incluye a Braidotti, pero incluye a Monse, te incluye a ti. O sea, que haya una reflexión conjunta en la cual ninguna de las dos partes esté excluida. Esto, por otro lado, también es un poco complicado teniendo en cuenta que en los últimos años hay una mayor representación virtual en este momento o exterior del trabajo de mujeres filósofas o de filósofas, pero también pues hay algo que no podemos negar de ninguna forma, que es la tradición. Si tenemos a 700 autores hombres que ya han hablado sobre el tema o que lo han tematizado, pues hay que incluirlo. Si yo quiero hablar de inmanencia y quiero hablar de recursividad, pues yo tengo que pensar en Schelling, por ejemplo, pensando en Marcela que trabaja Schelling.
No puedo obviar a Schelling para pensar en grosso modo qué voy a entender por inmanencia, como tampoco puedo obviar a Braidotti, o tampoco puedo obviar a Deborah Johnson, o tampoco puedo obviar a Ferrando o a Haraway. La intención no es tanto la división, sino una inclusión en la cual no uno esté por encima del otro, idealmente, sino una inclusión en la cual todos estemos dialogando juntos. Claro, ahí yo sí particularmente te digo que yo, Amanda, trato muchísimas veces cuando hago un artículo o cuando hago un libro o doy una ponencia, lo que sea, incluir a pensadoras, mujeres, jóvenes, incluso a mis amigas, a mis colegas, porque es una forma de visibilizarlas que quizás muchos varones, como tú bien dices, ya no las toman en cuenta. Entonces yo sí podría decir que sí hay una inclusión, pero particularmente yo sí me centro o intento un poquito de también visibilizar particularmente el trabajo de las mujeres en general, artistas, pensadoras, todo. Pero esto ya es algo muy personal de mi parte, eso te podría decir. Pero sí, no hay un rechazo, no hay como que para ellas no hay que eliminarlo, sino que más bien se incluyen en el debate. De entrada, ella lo cita en este libro que les compartí de poshumanismo filosófico. Muchas gracias, muy buena pregunta y muy interesante. Gracias, Itzel. Muchas gracias. No sé si haya algún otro comentario, pregunta sobre el trabajo de nuestra apreciable compañera. Bueno, lo que sale alguna pregunta, yo tengo una, no venía preparada, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención tu investigación, la temática, un poco hacia dónde se dirige, porque de momento me sonó muy ficcional todo, ¿no? O sea, pero bueno, de que hay investigaciones como tal, las hay, también como comentaba un poco Itzel, ¿no? De la parte bioética que se cuestiona un poco sobre cómo, en este caso, la rama filosófica, la ética, vamos, emplea o funciona dentro de estas tecnologías, ¿no? Pero por otro lado, a mí me interesa un poco, Amanda, más que quedarme con la idea novedosa de esta corriente, ¿qué ha pensado, al menos la corriente poshumanista, del plano legal? Pregunto esto porque tú bien nos señalabas el ejemplo del ultrasonido, ¿no? Y nos comentabas que era un artefacto que, quieras o no, producía o nos mostraba conocimiento, ¿no? Y fue como un salto un poco a la humanidad, en este caso a la posición de las mujeres, ¿no? Dentro de la sociedad. Pero bueno, ahí vendría como una, no sé si decirlo como lo contrario, pero sí queriendo saber un poco del ámbito legal, ¿no? O sea, cómo lo han pensado estos pensadores. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Paula. Y no, gran pregunta también, de hecho, justo acaba de salir un libro hace como 5 meses. Ahora no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, pero se llama así, Derechos de los Robots. Así se llama el libro. Y entonces es un filósofo ingeniero del MIT, creo, de la Universidad de Florida, que esto ya suena mucho a ciencia ficción. Yo también cuando lo leí estaba así como que, ¿what? Pero bueno, tiene su lógica, o sea, tiene una gran lógica en lo que dice. En esencia dice lo siguiente: la inteligencia artificial, aunando esto a lo que comentaba Mariana, a la pregunta de Mariana, la inteligencia artificial está llegando a niveles sumamente altos, al punto en que ya se están simulando, o sea, había un investigador sueco, no me acuerdo cómo se llama, esto lo vi en un documental de la Deutsche Welle, que decía, es que ya casi lo único que nos falta con un robot con inteligencia artificial es que tenga sangre. O sea, ya se puede simular la piel, que sude, o sea, ya se están creando ciertos y determinados algoritmos, que no es que un robot va a amar a otro robot, pero se crean los mecanismos necesarios para que se puedan generar redes de trabajo entre robots. Por ejemplo, Amanda Robots afina más
algorítmicamente con Amanda Paula, con robot Paula, entonces vamos a trabajar en conjunto, y a lo mejor no con robot Marcela, por ejemplo, porque no tenemos algo, o las tres tenemos. Entonces estas colaboraciones ya se están pensando, y debido a eso, este autor dice, el problema es que cuando ya estemos en este momento de la inteligencia artificial que ya se está dando, ¿qué pasa entonces con estas entidades no humanas entendidas como robots? ¿Van a ser nuestros sirvientes? Y el problema no es el robot en sí, el problema es que si yo ya encuentro algo que pueda suplir, no sé, a mi perrito, entonces ya mi perrito no es mi compañía y mi cosita de uso, sino un robot, pues seguimos en el mismo proceso de subjetividad en el cual yo sigo siendo una entidad que ejerce poder y hegemonía sobre otro tipo de entidades. Entonces, todavía no es que haya un estatuto ni nada de eso, pero sí ya se está pensando en los derechos de los robots, porque si ya tenemos este tipo de inteligencia artificial que se está desarrollando, la cuestión es entenderla en esta, relación de uso de ambas partes puede ser, pero que también hayan ciertas y determinadas como estructuras que limiten lo que puede hacer un robot. Por ejemplo, que mate. Entonces, en ese sentido, se toma eso en cuenta, porque ¿qué pasaría si un robot desarrolla cierta y determinada inteligencia artificial y es capaz de matar a otra persona? ¿Qué va a pasar en ese caso? El responsable es el diseñador, el responsable es el dueño del robot, no habría responsable porque el robot cobró cierta autonomía a partir del algoritmo y llegó a eso, o no lo hizo intencionalmente. ¿Qué pasa con la intención? ¿Qué pasa con la conciencia? Entonces, pues sí, también es un tema que se está debatiendo. Este chico de los derechos de los robots aboga por eso, de que ya de entrada, si estamos trabajando con una inteligencia artificial bastante elevada y sofisticada, pues ya también hay que ir pensando cuáles van a ser una especie de los deberes y a su vez derechos de esa propia entidad, porque esa entidad va a estar en relación con otras entidades, animales, naturaleza, seres humanos. Entonces, ¿cómo se va a deslindar y cómo se va a estructurar todo eso? No hay una respuesta todavía, pero en este libro, Derechos de los Robots, ya se está intentando hablar del problema legal. Entonces, muchas gracias también, muy oportuna tu pregunta y tu inquietud. Gracias a ti. Y bueno, en el chat nos comenta Mariana que bueno, ella se refiere al robot, ¿no? Como el trabajador en checo. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, duda. Yo nada más una cuestión técnica, Amanda. Entonces, quienes estén interesadas en en tus diapositivas para abordar esta segunda parte que no dio tiempo, que te escriban o que ellas escriban su correo, ¿cómo preferirían? Monse, no sé cómo sea más fácil para todas y para ti. No sé si quieres que te lo pase a ti y tú lo compartes en el newsletter y nos llega a todas, o si me quieren pasar sus correos y yo se los mando directamente, o si quieren que deje mi correo acá y me mandan un correíto y se los paso, lo que ustedes prefieran. Pues mira, con respecto al newsletter, o sea, si tú tuvieras interés en que ahí le diéramos difusión, ese podría ser un medio para hacerlo. Y si no, o sea, bueno, me lo puedes hacer llegar a mí para el newsletter, pero también no sé si las compañeras, bueno, pues ya, el newsletter nos llega a todas, pero no sé tú si creas que es buen medio para hacerlo llegar a las demás o qué prefieres. Pues sí, yo, mire, de todas maneras dejo... Ay, no veo nada, por Dios, soy ciega. Acá les dejo mi correo si alguien particularmente me quiere escribir y se lo mando directamente, con todo gusto. Y de todas maneras, Monse, te lo paso a ti y tú siéntete libre de hacer lo que quieras con el PowerPoint. Muchas gracias, Amanda. Y pues ya creo que se nos acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecer a Amanda, a Marcela y a todos por habernos compartido sus inquietudes. Y bueno, pues habrá mucho de qué pensar.
Y bueno, nos vemos para la próxima sesión en otra red, bueno, con otra línea de Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y de mi parte sería todo. Bueno, pues muchas gracias a todas. De nuevo, Monse, gracias, Marce, Paula, Mariana, Itzel, Lía, pues todas las que, Laura, Rebeca, Renata, Anaí, todas las, Jania, todas las que están presentes por escucharme, sobre todo. Espero que les haya parecido interesante y pues ya saben, tenemos que difundir el pensamiento filosófico femenino. Esa podría ser nuestra o una de nuestras labores y responsabilidades éticas como investigadoras dentro de la filosofía. Y creo que estos espacios vienen de lujo para este tipo de cosas. Y bueno, muchas gracias a todas. Y la serie, sí, Love, Death and Robots, sí, buenísima también. Ya también la estoy viendo, de lujo, también la recomiendo mucho. Y muchas gracias, Renata. Bueno, gracias a todas y nos vemos en la próxima reunión del seminario.